Muy bien, chicos. Entonces hoy vamos a tomar una extensión de lo que comenzamos a ver, que es de alguna manera el modelo de Romer, sobre los modelos en los cuales, de nuevo, el mecanismo para el crecimiento de la economía son las innovaciones y las innovaciones de nuevos bienes, esto que conocemos como innovaciones horizontales. ¿No? Eh, Nosotros comenzamos la semana pasada con el modelo básico, en el cual aparece una idea importante, que es la idea de que es necesario asignar recursos para la generación de innovaciones. Y entonces en el modelo que planteábamos en la reunión anterior, el, el, la economía, ¿no es cierto? Los innovadores asignaban una cierta cantidad de recursos que lo denotábamos con la letra R. ¿Ya? Entonces, estos eran los recursos que asignaban para innovación. En el modelo de Romer, trabajamos en el mismo supuesto que el modelo que estuvimos trabajando hasta acá, por lo tanto existe un número fijo de personas, L, lo denotamos como L. Cada persona vive para siempre y aporta una unidad de trabajo para manufactura. Y entonces, lo que vamos a decir acá, y aquí viene la primera innovación, es que cada persona puede aportar una unidad de trabajo para manufactura o para hacer investigación y desarrollo. ¿Eh? Eh, entonces, esto es la primera innovación que hacemos. O sea, ya el trabajo no solamente se destina a manufactura, sino que también a investigación y desarrollo. Y esto va a ser importante porque piensen que ahora los trabajadores pueden trabajar en el sector de manufactura o en el sector de investigación y desarrollo. Pero, pero sin embargo, va a existir un solo mercado de trabajo, ¿no? Entonces, independientemente de si yo trabajo en manufactura o trabajo en investigación y desarrollo, el salario que yo percibo tiene que ser lo mismo, ya que es el mismo mercado. Entonces, vamos a ver que los salarios que se pagan, o el salario que percibe alguien que trabaja en manufactura o en investigación y desarrollo, va a tener que ser igual. Finalmente, de nuevo, como en el modelo anterior, no hay demanda por ocio. Por lo tanto, todo lo que aportan su unidad de trabajo la venden o la ofrecen inelásticamente. Es decir, independientemente del salario que reciben, ellos ponen su unidad de trabajo en la economía. ¿Sí? Entonces, el problema de los hogares es similar al problema que ya habíamos conversado en el modelo anterior, en términos de que tienen un problema de elección intertemporal, ¿no? Con una función de utilidad instantánea con elasticidad de sustitución constante, ¿no? Y un factor de una tasa de descuento ρ, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que la solución a esto es la condición de Euler, por lo tanto, los consumidores van a elegir la tasa de crecimiento del consumo determinado por esta expresión, ¿no es cierto? La tasa de interés, la tasa de descuento intertemporal y la elasticidad de sustitución, ya lo conocemos. Y entonces esto, ¿qué quiere decir? Básicamente tenemos nuevamente el mismo esquema, tenemos el problema de los hogares que está resuelto en términos de su regla de decisión, ¿no es cierto? Esta regla de decisión los conduce, esto es lo que prefieren, lo que deciden hacer los consumidores, que los lleva a tener esta tasa de crecimiento. Pero para que tengan esa tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, que depende de la tasa de interés, necesitamos comprender o describir cómo funciona el sistema productivo. Este sistema productivo que genera innovaciones, y que eventualmente va a determinar el valor de la tasa de interés. Entonces, este valor de la tasa de interés combinado con las preferencias de los consumidores va a determinar la tasa de crecimiento efectiva de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a trabajar sobre
vamos a describir el sistema productivo. ¿Ah? Eh, vamos a describir ahora esta componente, de manera de determinar la tasa de interés. Recuerden que el sistema productivo funciona generando innovación. Entonces, ¿cuál es el cambio con respecto al modelo precedente? El cambio ahora es que el trabajo L, la cantidad de trabajo, puede ser destinado, como les dije al principio, puede ser destinado a la producción de bienes finales, ¿eh? O a la investigación. Y eso le llamamos L1 cuando está destinado a la producción de bienes finales y L2 cuando está destinado a hacer investigación. Entonces el trabajo total va a estar destinado a la producción de bienes finales o a la eh, generación de investigación. Entonces, noten, acá está el esquema, ¿no? Volvemos al esquema de nuestra economía. Entonces ahora tenemos L1, que es el trabajo destinado a manufactura, a la producción de bienes finales. Y entonces ahora tenemos L2, que se destina a la producción de investigación y desarrollo. Déjenme que conecte a la energía, porque si no. Muy bien. Entonces, el resto de la economía se sigue comportando de una forma muy parecida en términos de que tenemos producción de bienes, la producción de bienes finales se hace a partir de M bienes intermedios y cada uno de esos bienes intermedios es producido con una unidad de bien, con una unidad de bien final, ¿no es cierto? Recuerden, en el modelo que estudiábamos antes, en lugar de acá destinar mano de obra a generar investigación, se destinaba recursos, una cierta cantidad de bienes finales R. Ahora ya no son bienes finales, por lo tanto este canal en realidad no es, sino que más bien es directamente es capital humano, L2, que se destina a la producción de innovación. Entonces, en este esquema, la producción de bienes finales está dado por la misma función de producción que teníamos antes, con la diferencia de que ahora ya no es todo el capital, sino que solamente la parte, todo el capital humano destinado a la producción de bienes finales, sino que solamente la parte destinada para la producción de manufactura, que es L1. Y por lo tanto, entonces, podemos ahora analizar eh, el sector, o podemos pasar a analizar el sector de productos intermedios. Entonces, piensen, cada uno de los bienes intermedios es producido por un monopolista que tiene el monopolio de su idea, ¿no? Es el único que la provee al productor de bienes finales y, como veíamos antes, intenta maximizar una función de beneficio. ¿Eh? Entonces, esta es la función de beneficio del productor de bienes intermedios, donde, como veíamos antes, PI ¿eh? es el precio que paga el sector de bienes finales, es lo que pagan los productores de bienes finales a los monopolistas. ¿Sí? Y entonces, como veíamos antes, lo que hacen los monopolistas es extraen todo el excedente que pueden obtener los productores de bienes finales. Es decir, que se quedan con todo el excedente que tiene cada bien. Por lo tanto, esto es equivalente a establecer el precio a el producto marginal que tiene el productor de bienes finales a partir de usar el bien intermedio, ¿no es cierto? Y entonces, esto está dado por este término que está acá. Recuerden que la función de producción era L sub 1 a la 1 menos alfa, por integral entre 0 y m de x y a la alfa de sub. ¿No? Por lo tanto, la derivada con respecto a x y no es otra cosa que esto que está acá. Entonces, si ahora nosotros sustituimos este precio en la función de beneficio,
la función de beneficio del productor de bienes intermedios queda determinado de esta manera. Y entonces el productor de bienes intermedios trata de obtener el máximo beneficio en este caso, va a tratar de producir X y de manera de maximizar esta función de beneficio. Para ello, nosotros sabemos que esto es equivalente a encontrar esta condición de primer orden, ¿no es cierto? Que la calculamos acá. Condición de primer orden igual a 0. Es la derivada con respecto a x y de esto. No es otra cosa, noten, es muy simple. No es otra cosa que este término que está expresado acá. ¿No es cierto? Que haciendo un poco de álgebra, y dado que todas las empresas son iguales, por lo tanto x1 va a ser igual a x2, va a ser igual a xy, que es igual al x óptimo, encontramos que la cantidad de bienes que va a producir el productor de bienes intermedios para maximizar su beneficio no es otra cosa que este término que está acá. Entonces, va a depender de la gente que está destinada a trabajar en manufactura, y depende del parámetro alfa que señala la elasticidad de la función de producción a cambios en la producción de bienes intermedios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es natural que cuando más elástico, o sea, cuando alfa sea más alto, la producción de bienes intermedios también va a ser más alta. ¿Sí? Entonces, dicho esto, podemos expresar, ¿no? Sustituyendo la cantidad de bienes intermedios óptimas que produce cada monopolista en la función de beneficio, podemos expresar la función de beneficio de cada intermediario en términos de los parámetros, digamos, solamente. Entonces, esto quiere decir que sabemos ahora cuánto gana cada uno de los intermediarios que venden sus bienes en calidad de monopolista al productor de bienes finales. Entonces, este pi es importante porque recuerden que de alguna manera nos está diciendo mucha información. Por un lado, nos dice cuál es el incentivo que tiene el productor de bienes intermedios para producir un bien, para producir su bien. Está diciendo cuánto dinero gana. Y por el otro lado, también nos está proveyendo información para el que hace innovaciones, ¿no es cierto? Porque el que está haciendo innovación, recuerde que cuando hace una innovación, se la vende a estos productores. Y entonces le está diciendo, de alguna manera, cuánto vale su innovación. Entonces esto luego va a ser importante. Es decir, saber cuál es el beneficio que obtiene un productor de bienes intermedios por producir su bien es importante porque determina toda la estructura de incentivos o una buena parte de la estructura de incentivos de nuestra economía. Entonces, volviendo a nuestro esquema, noten que en nuestro esquema, que ya lo conocíamos del modelo anterior, tenemos nuevamente el problema de los hogares, la economía, y recuerden que el valor agregado de esta economía, el valor agregado, el PIB, es igual a I menos los bienes intermedios. Y recuerden que, dado que los bienes, todas las empresas de bienes intermedios producen la misma cantidad, el X minúscula era igual a X mayúscula, es decir, a todos los bienes intermedios producidos partido en el número de productores de bienes intermedios. Entonces, si sustituimos esta descripción en términos de decir que X mayúscula es igual a X minúscula por M, más la definición de I, recuerden que obtenemos esta definición de valor agregado. Y esta definición de valor agregado para nosotros en este momento es importante porque lo que nos dice es que el valor agregado aumenta en la medida que aumente M. ¿Y qué es M? Aumenten M son las innovaciones que se generan. Entonces,
en nuestro esquema, lo que vamos ya reforzando, y esto se reforzaba también con el modelo que vimos anteriormente, es que en la medida en que crezca M, que son el número de bienes intermedios, el valor agregado de la economía crece, por lo tanto el PIB de la economía crece. Entonces, volvemos al mismo problema precedente, que es el de, bueno, vamos a tener que describir cómo es que crece M. Y esta vez, con respecto al modelo que habíamos estudiado precedentemente, sabemos que M va a crecer dependiendo de la cantidad de personas que trabaja en la generación de innovación. Entonces, la tasa de crecimiento de M determina la tasa de crecimiento de la economía. Y entonces, ¿qué es la tasa de crecimiento de M? Es decir, este G de M no es otra cosa que 1 sobre M por la derivada de M en el tiempo, que no es otra cosa entonces que M punto partido en M. Es la tasa de crecimiento de M. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a decir es que efectivamente la creación de nuevos planos, nuevas ideas, ¿no?, depende de los recursos destinados, ¿no?, y va a depender de una segunda componente que antes no la mencionamos, que es vamos a afirmar que existe un derrame de actividades de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir que hay un derrame de actividades de investigación? Hay como una externalidad como consecuencia de hacer investigación. Lo que estamos diciendo es, mira, en una economía en la cual se hace mucha investigación, es más fácil generar innovaciones. ¿Y cómo denotamos que se haga? ¿Cómo describimos o cómo observamos que efectivamente en una economía haya muchas innovaciones? Bueno, va a depender de la cantidad de M que haya. Digamos. Recuerden que M es la cantidad de planos para creación de nuevos bienes, o si quieren, la cantidad de patentes que hay en la economía. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuanto más planos haya en la economía, más innovaciones se hacen. Entonces, esto es un primer mecanismo. Y entonces, por eso es que acá en el esquema también ponemos M, fíjense. Entonces, lo que vamos a decir es que las nuevas ideas, las nuevas patentes, se crean dependiendo de dos elementos esta vez. Por un lado, de la cantidad de recursos que se asignan, L2. Y por el otro lado, depende también de este efecto externo, de esta externalidad, que dice que cuanto más ideas hay en una economía, más ideas se generan. Entonces, a eso lo denotamos como M. Por lo tanto, describimos la tasa de cambio de las innovaciones, M, por esta expresión que está acá, que es lambda, donde lambda es el parámetro de productividad que ya conversamos, ¿no es cierto? Es la productividad para hacer una innovación. Depende de MT, esto depende de la externalidad o del derrame que hay, ¿no es cierto? Y depende de L2, que es de alguna manera la cantidad de recursos que asigna la economía. Entonces, naturalmente, cuanto más productivos seamos, más ideas vamos a generar. Cuanto más ideas hayamos generado precedentemente, más ideas generamos. Y cuanto más recursos asignemos, más ideas vamos a generar. Entonces, esta es de alguna manera nuestra función de producción de innovaciones. Estamos diciendo que la función de producción de innovaciones en el sector de investigación y desarrollo depende de estas tres componentes: recursos, externalidades y productividad. Entonces, dicho eso, entonces el sector de investigación asumimos que como es perfectamente competitivo y tiene libre entrada-salida, por lo tanto el flujo de beneficio del sector es nulo. O sea que ustedes, los innovadores que están generando ideas, tienen beneficio económico nulo.
Y además, como ya señalamos, recuerden que los innovadores saben, ¿no?, que su idea genera pi una vez que se la entregan a los productores, ¿no es cierto?, a los productores de bienes intermedios. Por lo tanto, el valor de una idea es pi, pero en valor presente neto es descontado la tasa de interés. Por lo tanto, es pi partido en R, ¿no es cierto? Entonces, los innovadores saben o venden su idea o saben que van a percibir hoy el flujo que su idea genera en el futuro descontado a la tasa R. Entonces, de alguna manera, este es el precio al cual ellos venden su idea al sector de producción de bienes intermedios. Entonces, de esta manera, la función de beneficios para el productor de ideas, o sea, para el que está en el sector de investigación y desarrollo, para el que está en este sector, la función de beneficios queda expresada de esta manera. Entonces, fíjense, depende de qué cosa, depende del precio al cual la venden, que es al cual la venden hoy, que es el pi descontado una tasa R, por, esto es, fíjense, esta primera parte es la venta, son las ventas, porque todo esto no es otra cosa que el número de ideas que se generan. Entonces, la función de beneficio del que está en el sector de investigación y desarrollo depende de la venta, que es precio por cantidad producida, menos los costos. ¿Y cuáles son los costos ahora? Los costos ahora dependen de la cantidad de trabajadores que se destinan a pensar ideas, a generar ideas, y a esos trabajadores tenemos que pagarles salario WT. Por lo tanto, la función de beneficio queda configurada de esta manera, que teniendo presente que efectivamente esto es un sector competitivo, por lo tanto el beneficio es nulo, eso hace que ventas sea igual a costos. Entonces, si cancelamos L2 de ambos lados y pasamos R para la derecha y W para la izquierda, lo que nos queda es que la tasa de interés, ¿no es cierto?, que hace nulo el beneficio del sector de investigación y desarrollo, está determinada de esta manera. Pero esta vez necesitamos resolver también el salario. Porque recuerden que los trabajadores, ¿no es cierto?, L1, pueden trabajar en el sector de manufactura o en el sector de investigación y desarrollo, y en ambos sectores perciben su salario W. Y este salario, dado que es un solo mercado de trabajo, es el mismo. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál es ese salario. Y una forma de encontrar cuál es este salario es ver lo que pasa con con el pago de salario que se hace en el sector de manufactura, ¿no? Entonces, si piensan la forma de obtener este salario de equilibrio, recuerden que sustituyendo esta definición, ¿no es cierto?, de la cantidad de bienes intermedios que se producen, si lo sustituimos en la función de producción, lo que obtenemos es, acá sustituimos X, y entonces obtenemos esto que está acá, ¿no es cierto? A ver, denme un momento que tengo una hija reclamándome. Sí, ¿qué pasa? ¿Para qué? A ver. Muy bien, entonces, si sustituimos, fíjense que la función de producción
miren, acá tenemos m a la alfa por m a las 1 menos alfa, por lo tanto alfa más 1 menos alfa se hace 1. Entonces nos queda que la función de producción es todo eso que está acá. O sea que I es igual a m por L1, 1 menos alfa, x a la alfa. Y entonces nosotros sabemos que bajo el supuesto de que el mercado de trabajo es perfectamente competitivo, el salario en el mercado de trabajo, ¿no? Dado que el salario en el mercado de trabajo va a ser igual a la productividad marginal del trabajo, ¿no es cierto? Y la productividad marginal del trabajo no es otra cosa que la derivada de la función de producción con respecto al trabajo. Y eso si derivamos la función de producción con respecto al trabajo, nos da el producto marginal, que no es otra cosa que el salario. Entonces acá tenemos el salario de equilibrio. Y entonces con esta información, y recordando que recuerden que el X óptimo, con el X óptimo, que era la cantidad de bienes que produce cada productor de bienes intermedio, es este, ¿no es cierto? Sustituyendo esto acá, nos queda expresado que el salario, ¿no es cierto? El salario de equilibrio de la economía tiene esta forma. Entonces noten qué interesante, porque alfa es un parámetro que se mantiene constante en la economía, como lo tenemos planteado, pero MT no, porque va creciendo. Por lo tanto, lo que esto sugiere es que el salario de equilibrio, ¿no es cierto?, en esta economía crece. Crece con las innovaciones. A medida que hay más innovaciones, se produce más, aumenta la especialización, y junto con eso aumenta el pago, el salario de los agentes económicos. Entonces, ahora estamos en condiciones de juntar, recuerden la tasa de interés como la teníamos expresada. Entonces, sustituyendo la expresión para sustituyendo la expresión de salario que tenemos, ¿no? Y la expresión de la función de beneficio del sector de bienes intermedios. Entonces, si sustituimos este salario, lo sustituimos acá, y la función de beneficio la sustituimos acá, y hacemos un poco de álgebra, lo que nos queda es que la tasa de interés está expresada de esta manera. Entonces, esta es la tasa de interés. Recuerden que esta tasa de interés es la tasa de interés que hace que la función de beneficio del sector de investigación y desarrollo sea 0. Entonces, si pensamos esto en el esquema, llegamos a esta tasa de interés, que es la que hace que el beneficio de este sector, el beneficio del sector de investigación y desarrollo sea 0, teniendo en cuenta que el beneficio de los que viven en el mundo, del beneficio de los que producen en el sector de bienes intermedios es mayor que 0. Y está determinado por esto que está acá. Entonces, nosotros ahora tenemos la tasa de interés. Y entonces ahora sí ya podemos juntar con la preferencia de los consumidores. Y acá está mal. De manera que la tasa de interés, o sea, la tasa de crecimiento de la economía va a ser alfa por lambda L1 menos rho partido en epsilon. Entonces entonces al combinar, ¿no es cierto?, la preferencia, la decisión de los consumidores con el funcionamiento de la economía, lo que tenemos es que esta es la tasa de crecimiento de la economía. Pero podemos hacer un poquito más de álgebra, ¿no? Y es utilizando la ecuación de arbitraje del sector de investigación y desarrollo, ¿no? Y recordando lo que acabamos de demostrar, ¿no es cierto?, que la tasa de interés era igual a esto. Dado que la tasa de crecimiento de la economía
depende de la tasa de crecimiento de las innovaciones. Entonces, sustituyendo esto, ¿se acuerdan que era lambda por m por L sub 2? Recuerden, yo puedo cancelar m y me queda que la tasa de crecimiento es igual a lambda por L sub 2. Y recuerden que L es igual a L1 más L2. Por lo tanto, yo puedo sustituir lambda L sub 2, puedo sustituir L sub 2, ¿no es cierto? L2 es igual a L menos L1. Entonces sustituyo L sub 2 por esto y me queda que G es igual a lambda por L menos L sub 1. Menos L sub 1, ¿eh? Entonces, si distribuimos el lambda, fíjense, lo que me queda es que lambda por L1 es igual a lambda L menos G, ¿no es cierto? Haciendo un poquito de álgebra acá, recuerden que es G igual a todo esto. Entonces, utilizando esta definición de lambda L1 en esta ecuación, ¿no? Sustituyo acá, y al sustituirlo allí, lo que tengo es, reordenando y haciendo un poquito de álgebra, que no es muy difícil, piensen, es R igual a alfa por lambda L menos G. Papá, mira, papá. Oh, mira qué bonito. Ya voy, ya jugamos. Y entonces, haciendo aquí, fíjense, nos queda que la tasa de interés, ¿no es cierto? La tasa de interés descrita de esta manera. Y si introducimos esta definición de la tasa de interés en nuestra ecuación, eso nos queda este término, G es igual a todo esto. Si hacemos un poco de álgebra, pasamos el epsilon para acá, ¿no es cierto? Y distribuimos el alfa. ¿Ves? Entonces nos queda, Sí, papá, mira, si nos tiene queda, esto. nos queda Esto que cuando era eh, chiquita, sí. nos queda epsilon por G más alfa G es igual a todo este término que está acá. Y entonces sacando factor común G, y lo pasamos a epsilon más alfa para el otro lado, nos queda efectivamente que la tasa de crecimiento de la economía en esta variedad del modelo de Romer, donde recuerden que lo que introducimos es ahora dos cosas con respecto al modelo que vimos antes, es que la cantidad de trabajo ahora hay una parte que se destina a manufactura y otra parte que se destina a investigación y desarrollo. Y el segundo elemento importante que introdujimos es que la función de innovación ahora depende no solo de la productividad, sino que también depende de este efecto de derrame, ¿no es cierto? Entonces son las dos innovaciones. Esto es la primera y esto es la segunda innovación. Y entonces en este mundo, el efecto de la tasa de crecimiento está determinado por esta ecuación. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense, que la economía crece cuando aumenta la productividad para hacer innovaciones, lambda. Crece cuando es más grande la economía, ¿no es cierto? Porque cuando L de alguna manera refleja la cantidad de personas que hay en la economía, que es una proxy del tamaño de la economía. Crece cuando la economía depende más de los productos intermedios. Es decir, recuerden que este alfa de alguna manera es una aproximación a esta idea de que la elasticidad de la producción final a los bienes intermedios, por lo tanto, mayor alfa significa que aumenta más la producción cuando se producen más bienes intermedios. Y también depende de la elasticidad, o sea, depende también de los parámetros de los consumidores. Muy bien. Entonces, esto es la descripción de
economía y de alguna manera los resultados que obtenemos como consecuencia de los supuestos que hacemos.